Estamos de regreso a un punto y contrapunto. La consulta popular para juzgar a 5 expresidentes se realizará en el mes de agosto. El Instituto Nacional Electoral, el INE, deberá encargarse de su organización, desarrollo y declaración de resultados luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación descartó la controversia constitucional que este organismo presentó porque el Congreso no le asignó presupuesto para hacerla. Veamos el contexto. La Suprema Corte de Justicia de la Nación validó la consulta popular para decidir si se debe juzgar o no a 5 expresidentes del país. El máximo tribunal consideró infundada la controversia promovida por el Instituto Nacional Electoral, que impugnó los decretos que regulan la convocatoria para consultar sobre las acciones para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos. El órgano electoral señaló que al aprobar estos decretos, el Congreso omitió establecer el presupuesto necesario. Sin embargo, la Suprema Corte consideró que el Congreso no está obligado a establecer o determinar los recursos económicos para llevar a cabo la organización, difusión, desarrollo, cómputo y declaración de resultados de la consulta. Añadió que, conforme a las reformas a la Constitución en materia de consulta popular y revocación de mandato, publicadas en diciembre de 2019, los requerimientos que tenga el INE para realizar la consulta se cubrirán con base en la disponibilidad presupuestaria. En septiembre de 2020, el presidente López Obrador envió al Senado la propuesta para someter a consulta ciudadana si los expresidentes Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto deben ser juzgados. El Senado la turnó a la Suprema Corte, que el 1 de octubre avaló su constitucionalidad contra la resolución propuesta por el ministro Luis María Aguilar, que planteaba que la consulta violaría la presunción de inocencia de los exmandatarios. Los decretos de convocatoria fueron publicados por el Congreso en octubre y noviembre de 2020. En diciembre, el INE presentó la controversia constitucional en su contra. Punto y contrapunto. Ramiro, pues estamos ya, ahora sí que en la semana siguiente de los resultados de la elección y ya el presidente está pasando a los próximos temas. Uno de ellos será la consulta. ¿Qué puedes decir ahora? Va a ser en agosto, les va a tocar al INE también organizarla. Un tema que ha sido muy polémico, lo hemos debatido amplio en este espacio y que ahora regresa de nueva cuenta a la narrativa y a los debates y a las mesas de debate como esta. ¿Cómo ves la consulta que viene? Lo veo complicado, y lo veo complicado porque todavía no hemos salido, como bien dices, de la jornada electoral, de la elección, y ya tendríamos que estar abocándonos al 100% con la consulta popular. Y también lo veo complicado por dos cuestiones importantes. La forma en que se definió la pregunta y la falta de presupuesto para llevar a cabo las acciones que tendríamos que implementar para poder tener una consulta como la que merecemos todos los mexicanos. O sea, voy a leer en voz alta la pregunta porque esa es una cuestión que ya determinó la Corte, pero me parece muy importante tenerla en cuenta para que quede claro que no es nada sencillo lo que estaban preguntando. ¿Estás de acuerdo o no que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? ¿Qué dice esta pregunta? A lo mejor nosotros que somos especialistas podemos entenderlo, pero mucha gente allá afuera no, se pierde. ¿Qué es un actor político? Para empezar, a muchísima gente se va a quedar en eso y no va a saber qué contestar más que lo que se informe en la prensa, y por lo tanto creo que esta pregunta no es sencilla porque aunque se contesta con un sí o no, la formulación de la pregunta ya es bastante complicada. Segundo, la falta de presupuesto que no le dan al INE para poder llevar a cabo la consulta. Ya no se puede hacer nada, entonces se tiene que salir a campo con el dinero que tenemos disponible y habrá mesas de receptoras de votación que recibirán entre 1.500 y 2.500 votos, es decir que vamos a tener que instalar a lo mejor poquito más de la mitad de mesas de votación de las casillas que instalamos en esta elección por la falta de dinero. Entonces el reto yo lo veo más que nada en la difusión de la consulta, invitar a la gente a votar. Van a tener que desplazarse más para llegar a la mesa receptora de votación de la consulta, y tenemos también que difundir el contenido de la pregunta para que se entienda claramente lo que se está preguntando, porque la consulta en sí, la pregunta, perdón, no nos está ayudando. De acuerdo. ¿Cómo lo ves, Diana? ¿Qué agregas a lo que menciona Ramiro, la consulta, la polémica consulta que se va a hacer en agosto? Pues mira, lo que había señalado, lo que señaló la Suprema Corte en su momento es que la ciudadanía pudiera tener la posibilidad de emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en el pasado para garantizar
la justicia y los derechos de las víctimas. Entiendo nuevamente que perfecciona la pregunta. Originalmente incluía los nombres de los expresidentes y eso también tenía un sesgo. Quienes realizan encuestas, estudios de opinión, saben que no tienen que provocar un sesgo para tener los mejores resultados. Entonces, en el entendido de que ahora quedó más general, porque ya se está centrando en todos los actores políticos del pasado, además, el pasado no sé hasta dónde sea el pasado. Es decir, coincido con Ramiro, es ambigua, es ahora muy general y no sé qué tanto podría cruzarse después el resultado de esa consulta popular con los resultados, digamos, de participación y pues hacia dónde caminaron los partidos políticos en los resultados de la elección que acabamos de tener. No sé si podamos cruzar después esos datos y ver si esta consulta popular a lo mejor tenía la finalidad de más bien ser una encuesta de popularidad, quizá fue un guiño para poder atraer mayor atención hacia el partido en el poder en lo que fue la elección pasada. Yo creo que vamos a perder una oportunidad, yo creo que no vamos a tener ni buenos resultados y el INE pues se va a seguir desgastando. Yo sé que están preparados para eso, sé que van a poder con todo eso y todo lo demás. Entonces, pues vamos a ver, la verdad es que no tengo muchas esperanzas de ver qué pase con los resultados de esa consulta. Híjole, a ver, con este panorama, ¿qué agregas, querido Martín? En efecto, va a haber otra vez turbulencia, va a haber otra vez seguramente pues una confrontación entre el presidente y la autoridad electoral. No lo sé. ¿Qué esperas para agosto? A ver, empiezo con lo que dijo Ramiro, que si algo nos queda claro es que para este tipo de ejercicios democráticos la organización es fundamental. Es decir, cuando la mesa está bien puesta, la gente va, participa, las cosas salen bien y entonces es urgente que hablar del presupuesto y cómo llegamos hasta acá sin que, si ese es un tema primordial para el Ejecutivo, pues también tendría que ser primordial el financiamiento de este derecho, porque al final el hecho de que las personas puedan ir a participar en esto es un derecho. Lo segundo que pienso es un tema del que creo que muchas personas estamos cansadas y cansados, es de la justicia selectiva, de la falta de independencia entre la política y la justicia. Y lo digo recordando, bueno, teniendo presente que acaban de ser las elecciones. Uno de los pilares de cualquier democracia es que la ley te hace anónimo, ni siquiera igual, anónimo. Ahí está el efecto igualador. A la ley no le importa si eres presidente, senadora, diputado, lord o lady, se cumple. Mientras no nos acerquemos a eso, yo considero que cualquier otro ejercicio como este es más bien pirotecnia simbólica y por eso pues también no hay la pregunta no está hecha prolija, no hay tanto preocupación por el presupuesto, es un tema que recién ahora va a empezar a sacar el presidente de nuevo, así que sin duda va a haber fricciones con la autoridad electoral, no sé si por este tema, pero pues porque así nos acostumbraron en campaña, así que no vería por qué eso va a cambiar ahora. Bien, y finalmente, Rebeca, ¿qué ves de esta consulta? ¿Qué estás esperando para agosto? Bueno, más bien yo quiero regresarme. Creo que resulta muy frustrante que es el segundo ejercicio de rendición de cuentas, de un ejercicio de participación ciudadana inédito que desgraciadamente no va a salir bien. Pero también hay que decirlo, no va a salir bien porque desde cómo está regulado, es decir, desde el inicio del proceso que ya ha sido muy criticado, no me voy a meter en esa parte ahorita. Lo que sí quiero yo resaltar son dos cosas que están antes de la consulta y que me parecen que son dos precedentes muy malos. Uno de ellos es que la consulta no fue en el mismo día de la jornada electoral. Eso va contra el espíritu de la reforma que le dio origen al INE. Lo decía yo en la primera intervención, ¿no? De la casilla única. De hecho, ya estaba previsto la modalidad de una casilla en el INE con consulta popular. Es decir, perfectamente hubiera sido factible si evidentemente también cuando se aprueba
pues si hubieran quienes aprueban y conocen las fechas de cómo se elaboran los presupuestos, pues hubieran tomado en cuenta que pues una instrucción operativa pues requiere pues el recurso el recurso público, porque evidentemente a mí sí mi lectura es que a través de estas decisiones se vulnera la autonomía, no solamente la autonomía financiera del instituto, sino su autonomía técnica y operativa, porque como ya lo dijeron las personas que me antecedieron, sin dinero y con poco tiempo, evidentemente el abanico de decisiones para hacer una consulta popular se limita. Te pongo un ejemplo. Si hubiera sido el día de la jornada electoral, pues hubiéramos hablado también que en la consulta popular hubo una participación de 51-52%. En un mes yo tengo serias dudas que tengamos una consulta popular con una participación histórica de esta naturaleza que pudo haber sido importantísima. Una participación de esta naturaleza a lo mejor hubiera pues, subsanado algunas otras detalles logísticos. Está el otro problema también de que por lo mismo de que ya es poco tiempo y no hay dinero, probablemente no se va a poner el mismo número de casillas. Pero se habla de la mitad. Y evidentemente esto afecta el derecho de la ciudadanía porque al lugar para votar, o en este caso para hacer su manifestación, se verá limitada. Entonces creo yo que eso también se tiene que analizar dentro de cómo se está realizando esta consulta. Yo digo para que no se vuelva a repetir y se mejore lo que se tenga que mejorar. Y finalmente, Ramiro, un último comentario. Además de la consulta, por cierto, también vendrá pronto el tema de la revocación de mandato. Otra consulta que tendremos, esa creo que está planeada para el año próximo, entonces esperemos ver si el Congreso esa vez en ese presupuesto no decide mandar otra bola curva y no dar más presupuesto. Yo sí me separo un poco de la visión de Rebeca. Yo creo que en la elección solamente se debe llenar las boletas para las elecciones, se no hace otro tipo de consulta, pero entiendo que hay diferentes opiniones al respecto, pero pues esperemos que el tema de la difusión de la consulta sea suficiente para invitar a la ciudadanía a ejercer sus derechos político-electorales y que la gente salga también a expresar su opinión el 1 de agosto. Pues muy bien, pues lamentablemente se acaba el tiempo del programa. Siempre es un gusto conversar con personas expertas, ahora en este caso de temas electorales. Déjenos hacer una pausa, regresamos para despedirnos de las y los panelistas y después con la paparrucha. No te vayas. Salazar te actualiza cada tarde con lo más sobresaliente del momento. Dinamarca está en medio de la polémica debido a que su servicio secreto presuntamente ayudó a Estados Unidos a espiar a Angela Merkel y a otros líderes europeos. Las noticias de las 13 horas con Eduardo Salazar, lunes a viernes, 1 de la tarde, Foro TV. Ameno, crítico y directo. Así es Julio Patán. En California, propiamente, una avioneta hizo un aterrizaje de emergencia en la autopista 101 en el área de Agoura Hills. La carretera fue cerrada al menos 2 horas. No hubo personas heridas. Hora 21 con Julio Patán. Lunes a viernes, 9 de la noche. Foro TV. Cada domingo, acompaña a Mario Campos para analizar y discutir los temas centrales de la agenda pública junto a Mauricio Merino, Marta Lamas, Rafael Cardona, Mauricio Mechulam, Claudio Flores y Javier Tejado. Agenda pública, domingo 11 de la mañana, Foro TV. Comienza tu día con información amena y actual. En Francia, una mujer será la directora del Museo del Louvre por primera vez en sus 228 años de historia. Se trata de Logan Descartes. Carla Iberia Sánchez. Cada domingo, Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste analizan los temas más relevantes de la economía de México y el mundo. Conoce la opinión de los expertos en Alebrijes Águila o Sol, domingo 8 de la noche, Foro TV. Sin filtro, un espacio abierto a la reflexión y la opinión. En una mesa de estudiantes universitarios quienes analizan y debaten sobre los temas nacionales e internacionales más relevantes del momento. Cada domingo, Genaro Lozano te espera en esta mesa para conversar sin filtro. Domingo 11 de la noche, Foro TV. Solicitamos su colaboración para localizar a las siguientes personas. Francisco Bucio desapareció el 12 de marzo del 2021 en la alcaldía Iztapalapa. Juan García desapareció el 16 de marzo del 2021 en el estado de Puebla. Para cualquier información, comuníquese a Servicio a la Comunidad.
Huacal es un proyecto en el cual compramos nosotros frutas, verduras y hortalizas. Lo primero que se nos ocurrió fue hacer canastas de verdura con una tarjeta de apoyo para que no se sintieran tristes, diciéndoles que todo iba a estar mejor. Y nosotros lo donábamos a personas de bajos recursos. Cuando tienes el valor, no te vale. Fundación Televisa. ¿De verdad que tiene que hacer este show para preparar un pastelito? Mi papá sí que tiene onda. Estamos de regreso ya para despedirnos de las y los panelistas y con la paparrucha de este viernes. ¿Es verdad que un aspirante no registrado ganó una presidencia municipal en Sonora? Así es. Edgar Palomino Ayón obtuvo la mayoría de votos en la elección para la alcaldía de Cucurpe, Sonora. Exfuncionario de esa alcaldía por el Partido Acción Nacional, su partido le negó el registro, así que buscó ser candidato por el Partido del Trabajo, Encuentro Solidario y Morena, pero fue rechazado. Aún así, él hizo campaña y durante 2 semanas pidió a las y los ciudadanos el voto y les explicó cómo hacerlo, llenando el espacio designado para una candidatura no registrada, ubicado en la parte inferior de la boleta. Para que no hubiera riesgo de error, Palomino entregaba su nombre escrito en una hoja y la estrategia le funcionó. Según los resultados preliminares, recibió 322 votos, equivalentes al 42% de los sufragios totales. El candidato de Acción Nacional recibió 288 votos, equivalente al 43%. ¿Y qué pasó con los otros partidos que no lo quisieron postular? Pues la candidata de Morena recibió solamente 24 votos, la del PRI 9 y la del Partido del Trabajo solamente 3. El aspirante ya recibió la constancia de mayoría por parte del Instituto Electoral de Sonora, aunque según uno de los consejeros de este organismo, su triunfo podría ser impugnado porque existe jurisprudencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que establece que las personas candidatas no registradas no pueden acceder al cargo porque no cumplen con los requisitos de elegibilidad. Veremos en qué acaba esta historia, sin duda será un debate muy interesante. Mientras tanto, ya lo sabes, síguete cuidando, estamos en semáforo verde, pero sigue la pandemia, así que no bajes la guardia, lávate las manos bien y con frecuencia, mantén la sana distancia y sobre todo si vas a estar en un espacio cerrado y no ventilado, trata de ventilarlo y utiliza cubrebocas. Gracias Ramiro, gracias Rebeca, gracias Diana y gracias Martín y gracias a ti por habernos acompañado. Nos vemos el domingo en la mesa de Sin Filtro y el próximo lunes en Punto y Contrapunto. Soy Genaro Lozano, descansa, buenas noches.